¿Sabe leer alguien más? ¿El niño solo? Vale, los que sepáis leer y además hagáis alarde de este conocimiento, a la calle. Seguramente habréis leído un cartel por ahí abajo que pone soporífera charla sobre mala vida. Es decir, sácame al guapo. Es decir, que la charla esta va a ser soporífera. ¿Lo habéis entendido todos, no? ¿Sabéis lo que significa la palabra soporífera? Si alguna persona a lo largo del desarrollo de la charla queda inconsciente, gracias, gordico, que no se preocupe porque mi amigo Chefo ha traído una botella de coñac para reanimar. Espera, me dice que se la ha bebido ya. Bueno, si por lo que sea alguien sufre un ataque al corazón o un paro cardíaco, que no se preocupe, que hay un equipo médico. Las puertas están cerradas para que no se escape nadie. Así que, bueno, voy a empezar con mi charla. Como supongo que sabréis, este año estamos celebrando los 15 años de Mala Vida. ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye? Tienes 3 micrófonos. A ver, ¿se me oye? ¡Más fuerte! Que sí, que ¡Más sí. fuerte! Mi tío Pedro no necesita micrófono, que es un voceral del copón. ¿Qué? Que no grites tanto. ¡Que no grite tanto! Bueno, pues eso, que estamos celebrando 15 años de Mala Vida. Y bueno, nos ha hecho mucha ilusión celebrarlo aquí en Monzón porque es una localidad a la que llevamos muchos años viniendo, nos lo pasamos muy bien, nos trata muy bien. Además nos une una especial relación de amistad con el actual alcalde, con el que de verdad somos uña y carne, tenemos un trato muy querido. Bueno, y queremos agradecer pues a la organización de la Feria de Monzón, que nos han brindado la oportunidad de montar aquí la exposición de 15 años. ¡Alcalde! Al alcalde también de Monzón, una gran persona con un gran sentido del humor, de sobras conocido por todos. De hecho, es curioso porque nunca me habían hablado en ningún pueblo también de un político. Es curioso, la gente espontáneamente se acerca a decirme qué gran persona es, qué carácter tan simpático y tal nada le tiene. Espero a ver si va a subir a pegarme, si está por ahí. Bueno, pues eso, que llevo ya 10 minutos hablando y todavía no he contado nada. El rasgo de popularidad, el del pago y el 15 años de Mala Vida. Pues eso, empezamos hace 15 años, allá por el 94, mi amigo Santi y yo, que antes medía 1,60 m, ahora mide 1,53 m, porque le está saliendo una chepica aquí, se le va cayendo la cabeza. Y bueno, íbamos juntos al cole y nos gustaba dibujar y eso, pues bueno, lo normal. Y un día pues que nos encontramos por ahí de cañas, decidimos hacer un fanzine y empezamos a hacer esto que es Mala Vida. Empezamos haciendo unas fotocopias, haciendo una tirada muy pequeña, pero bueno, a pesar de que no le interesaba a nadie, que era una cosa, siempre estuvo bien porque siempre recibimos un gran apoyo por parte de nuestra familia. Por ejemplo, mi madre siempre me decía: ¿por qué haces estas mierdas? ¿Por qué no puedes pintar unos caballos corriendo o unos ciervos bebiendo agua? Que eso sí que es bonito. Estas cosas a las que de verdad siempre te animan y dices: bueno, va a seguir. Si mi familia me apoya, yo sigo. No, bueno, nunca he dibujado caballos corriendo ni ciervos bebiendo agua. Era la típica mierda esta que había antes encima del sofá en la casa de la gente mayor. También es verdad que es una tradición que tristemente se ha perdido. ¿Por qué la gente no pone ya tapices de ciervos? La caza del ciervo, con lo bonito que con lo bonito que es eso, ¿no? O los leones. Mi madre tenía unos leones, un tapiz de unos leones que era más feo que pagar a un padre el día de Navidad. Ahí estaba encima del sofá. ¿Por qué? No lo sé. Ahí estaban los leones. Bueno, de todos modos, igual si me hubiera dedicado a hacer tapices de leones, ahora me habría comido los pocos, porque ahora ya nadie pone tapices encima del sofá, ¿ves? Al final el tiempo me da la razón. Carlos 1, mamá 0. Una vez más he ganado. Lo dicho. Carlos, ha ganado, muy bien. No aplaudáis, hijos de puta. Bueno, pero ¿qué vais a aplaudir? Ya, yo sí que se que yo me crezco. Ese que hace bueno, muy bien, así me gusta. Bueno, ¿qué más? Qué guapa está María. Ay, mi amiga María, que tiene 13 años, se está poniendo ya hecha una mujer. Sus padres lo están empezando a pasar mal. Bueno, y lo que les queda. ¿Qué estaba contando? Ah, sí, se supone que iba a hablar de Mala Vida. La hija Vale. de Pilar, la... Pues eso, empezamos a hacer el fanzine, como digo, con un gran apoyo por parte de nuestra familia y tal. Hicimos 5 números y nosotros estábamos sentidos de orgullo, pensábamos que íbamos a dominar el mundo, que íbamos a triunfar, que íbamos a arrasar, que nos iban a dar el premio Nobel de Kung Fu, pues todas esas cosas buenas. Sorprendentemente nos pero comimos la mierda, como se suele decir. Que la cosa no tuvo el éxito esperado y nos separamos, como dice siempre mi amigo Galitos, nos disolvimos en un halo de gloria. Pasaron unos añitos que no hicimos nada, pero que también cuenta.
decir, realmente hemos celebrado 15 años, pero de los 15 hemos trabajado 2 semanas. El resto, lo único más que tocaron los huevos. Bueno, pues pasaron unos añitos y... ¿Cómo, perdón? ¡Gorrino! ¡Ornitorrinco! Muy bien. Pues del gorrino se aprovecha todo, hasta luego. Como decía una amiga mía, los hombres no, prefiero el gorrino, que se aprovecha todo. Sabia persona. Bueno, pues eso, luego me junté con mi amigo Marcos, que también es dibujante. Como dibujante, la verdad es que no, es bastante negado. Como persona, tampoco, pero tiene una cabeza, vamos, como la de todos los otros juntos. Yo nunca he visto una persona con una cabeza tan gorda. Solo por eso nos pusimos a trabajar juntos. Ha echado un traguito. Se reseca, español. ¿Qué iba a decir? ¿He hablado del alcalde ya? ¿Sí? Sí, vale. Mi madre me dice que no hable más del alcalde, que la voy a liar. Vale. Mira, ahí hay un heavy. ¡Sí! ¡Esos heavies! A ver el heavy, que haga cuernos, venga. ¡Saluda! ¡Venga el heavy! ¡Venga! Muy bien. Los heavy son mi público. Bueno, pues eso, ¿cuánto llevo de esto? ¿Cuánto llevo dando la chapa? 5 minutos. 4 minutos. 6 minutos 20 segundos. Esto tiene que durar 3 horas, O sea, aviso. Perdón, ¿alguien empieza a notar que se le va la cabeza? Ese señor parece que está quedando dormido. ¿Está usted bien? ¿Se encuentra bien? Sí, vale. Sigue vivo. No, yo si alguno tengo la diferencia que si alguno se muere, por lo menos me preocuparé. ¿Qué estábamos contando? Marcos. Lo de la cabeza de... Vale, gracias. Cabeza grande. Soy el primer brasas que tiene apuntador. Como en el teatro, tengo apuntador. Ay, por cierto, si hablo de Nacho Squid, pues no voy a hablar, porque le acabo de ver ahí, le ha caído una gota de sudor así. ¿Qué va a decir de mí? No voy a decir nada. Este año no voy a decir nada malo de nadie, ¿Qué estaba hablando? A ver, apuntador, por favor. Marcos. De mi amigo de la cabeza gorda. Cabeza gorda. Respeto, que mi amigo. Que lo diga yo está bien, que lo digáis vosotros no está bien. Bueno, pues nos juntamos, nos pusimos otra vez a hacer el TVO. Pues eso, queríamos hacer otro fanzine, pero por no discurrir, pues le llamamos igual. ¿Para qué te vas a comer la cabeza? Te van a pagar igual. Y empezamos otra vez a hacer lo que es Mala Vida. Pues esta vez empezamos haciendo la portada a color, más tirada, no sé qué. ¿Hace calor o qué, señora? Sí hace calor. Por favor, ¿pueden subir el aire acondicionado? Que hay una señora que está con un abanico. Siga usted abanicándose, que le voy a cantar Disco Ibiza, loco mía. Moto Ibiza, loco mía. Bueno, pues eso, nos juntamos, empezamos a hacer el TV otra vez. Otro solito. Ya puedes pedirle otra que esté. ¡Ochava! Ay, qué rica la cerveza. ¿Qué se pasa al chico? Qué rica la cervecita. Empezamos con el TVO, hicimos una apabullante tirada de 150 ejemplares. Pues nada. Y lo espectacular, la verdad es que la tirada es vergonzosa en aquel momento, pero lo metimos todos en una noche en un bar. Vinieron 150 colegas, si nos engañamos a todos. Hasta hicimos una segunda edición de 50 ejemplares. Al loro, Antonio Gala. Había un señor aquí que se está quedando dormido, ha desaparecido, no sé si es que se ha ido o se ha disuelto. Vale. Pues eso, seguimos sacando TVOs, cada vez más tirada. Llegó un momento clave en nuestra vida que nosotros queríamos siempre que el cómic fuera una cosa popular, así que decidimos que fuera una revista gratuita. De hecho, Mala Vida en Zaragoza, hola Pum, que me está grabando para internet, para que luego salga en YouTube. Hola amigos de YouTube. Eso, lo empezamos a hacer gratuito para que la gente lo pudiera pillar ahí en los bares y tal, que esto se ha perdido mucho, en los 80 era muy bonito, ibas a tener fanzines, ahora ya no. Pues ahora sí, gracias a Mala Vida. ¿Sigue usted teniendo calor, señora? Es que me despista porque estoy aquí, estoy yo que tengo en mi cabeza muchas cosas y estáis todos ahí cada uno haciendo vuestra... Ese no me hace ni caso, está hablando con el de al lado. Que estoy hablando yo, tío, escúchame, que estoy haciendo cosas muy interesantes. Calla y habla. No, que es que algún día estarás en un problema que yo te habré dado la solución aquí en la charla y no lo podrás afrontar porque no me habrás hecho caso. Y dirás, hostia, si hubiera hecho caso a Carlos, habla con tu amigo, a mí me da igual, no me parece una falta de respeto, no me parece una falta de respeto. Que coge y me voy.